sexto segmento sobre disuasión de las conductas anticompetitivas, con el primer panel sobre programas de cumplimiento. Este panel es patrocinado por la marca Smurfit Kappa. Le damos la bienvenida a los siguientes panelistas. En primer lugar, tenemos al doctor Jorge de los Ríos, abogado de la Universidad Javeriana, con maestría en propiedad intelectual, con un posgrado de Derecho de la Competencia de la Unión Europea del King College London. Se ha desempeñado como profesor titular de Derecho de la Competencia de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad EAFIT de Medellín. Y ha sido en múltiples ocasiones profesor de posgrado en varias universidades de Colombia. Actualmente es socio de la firma Pos Herrera Ruiz. Bienvenido. En segundo lugar, le damos la bienvenida a la doctora Lesbia Escobar Saavedra, abogada javeriana con 20 años de experiencia laboral, desde los cuales ha tenido bajo su responsabilidad los programas de compliance de compañías multinacionales como Bayer, Gavita y Whirlpool, así como de compañías multilatinas como Leverman. Bienvenida. Finalmente, le damos la bienvenida para poder moderar este panel a la doctora Carol Gómez Portillo, economista de la Universidad de Antioquia con maestría en economía de la misma universidad y obtuvo un doctorado en economía de la Universidad de Toulouse. Ha realizado varias consultorías para empresas tales como Bancolombia, Tecnoquímicas S.A. y Suramericana, entre otras. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, como es ya la tradición para abrir los paneles, quisiera empezar agradeciendo la invitación del doctor Ibarra y del doctor Miranda para moderar este panel. Para mí es todo un placer estar acá junto a Lesbia y a Jorge en esta discusión sobre los programas de cumplimiento. Entonces, sin más preámbulo, y dado que este es ya el último segmento del evento, entonces no voy a hacer muchos más preámbulos, voy a entrar en materia directamente. Y lo primero con lo que quisiera abrir este panel, también haciendo un poco referencia a la conferencia que vimos en el día de ayer en la mañana sobre programas de cumplimiento a nivel internacional, un poco para establecer el paralelo con lo que pasa en Colombia. Quisiera empezar contigo, Lesbia, pidiéndote que nos des un diagnóstico de estos programas de cumplimiento en Colombia. Pues muchas gracias, mil gracias a la asociación. Me encanta además que haya abogados corporativos dentro de los paneles, que es muy necesario ver lo que es la experiencia del abogado interno y lo que se vive diariamente en la compañía, sobre todo en temas de compliance. Así que doy infinitas gracias a la asociación, a su junta directiva, a su presidente, a su vicepresidente, por la invitación y por la oportunidad de volver a compartir con grandes amigos, y sobre todo agradecimiento a toda esta sangre nueva que se ve en el auditorio, que definitivamente estamos absolutamente tranquilos de que hay futuro para los temas de competencia, y que la escuela que se empezó y que pues evidentemente empezaron Alfonso y Gabriel, pues tiene futuro y tiene muchos años de continuar aportando al país. Entonces, pues para entrar en materia, les cuento un poco, digamos, mi percepción de los programas de compliance en Colombia. Y mi percepción es que el compliance se nos volvió un checklist. Entonces, todos estamos muy preocupados porque efectivamente haya manual, ¿sí? Entonces, manual de lo que puedo, lo que no puedo hacer, manual de cómo debo, de cuáles son los temas, digamos, que podrían ser álgidos o no. Todos estamos muy preocupados, como lo vieron en la conferencia de ayer de Sam Miller, que tuviéramos
entrenamiento, ¿sí? Que en la medida de lo posible el entrenamiento además sea lo más sofisticado posible, es decir, se hacen entrenamientos virtuales, tienes un entrenamiento periódico, hay que calificar a los empleados y se hace un permanente checklist de si efectivamente la persona ha recibido el entrenamiento adecuado para el nivel, digamos, de su nivel dentro de la organización, es decir, si es una alta gerencia, si es una gerencia media o si es la persona que en últimas está en la calle, le pone la cara al cliente y que es ahí donde en realidad se vive el compliance de día a día. Es la persona que está en la calle haciendo el negocio. Y digamos que todo esto nos hemos vuelto un poquito sofisticados en el tema y hacemos bien el checklist y está el programa de entrenamiento montado, pero lo que creía yo desde mi experiencia es que no somos tan buenos incorporando el tema de compliance y de ética en la toma de decisiones. O sea, en el papel, que como hablamos con Jorge, es el nice to have, está perfecto, ¿sí? Puedes hacer el control completo, puedes decir que cada 3 meses hiciste entrenamiento, puedes decir que tus gerentes en el entrenamiento tuvieron buena calificación, pero en realidad, en la toma diaria de decisiones, no se ve tanto. Y no se ve tanto, no tanto por la experiencia que nos acaba de mostrar Sam Miller ayer, en cómo funciona el compliance corporativo de una gran multinacional. Y era algo que discutíamos ayer con ellos. Ellos nos decían... Estamos ahí, problema de compliance acá también de secreto y todo, de que estamos diciendo en esta sala. Bueno, básicamente, cuando uno ve un programa de compliance de una multinacional, y lo discutíamos ayer, digamos, en el break con las abogadas que venían de Sam Miller, claro, la cultura multinacional te permea la cultura nacional. Pero cuando estamos hablando de compañías nacionales, estamos hablando de que el 85% de las compañías en Colombia son familiares. 85% de las compañías en Colombia son familiares. Y la forma de hacer negocios y de tomar decisiones es bien distinta. O sea, esto es, con todo respeto, un poco, usted no sabe quién soy yo. O sea, yo soy el dueño de la compañía. ¿Y quién es el miembro de la junta directiva? Mi nieto. ¿Y quién es? Entonces, digamos que lo vamos a mirar un poco más en detalle durante este conversatorio y además bienvenidos, digamos, ojalá pudiéramos tener una pequeña discusión al final, pero eso es lo que yo veo, que nos centramos demasiado como abogados y que efectivamente haya un checklist. Le puedo decir a la autoridad de competencia sí, yo hice capacitación, pero una cosa muy distinta es cómo se toman las decisiones. En el tema específico de competencia hay uno que me parece que es un buen ejemplo. Yo he oído mucho, digamos, en las últimas reuniones de la asociación, hablar de paralelismo consciente, y aquí también voy a mirar un poco la experiencia de Jorge. Entonces decíamos, estuvimos hablando el algoritmo y que cómo funciona, y que vamos a mirar los precios y que cómo hacemos esto. Pues bueno, yo les cuento que en 20 años de estar en un comité directivo con gerentes, no he visto el primer gerente comercial que me hable del algoritmo. Tipo lo que me dice es, Lesbia, yo soy el segundo en el mercado. El primero acaba de subir precio. Si yo no subo precio, mi cliente cree que la calidad de mi producto es malo. Tiene nada que ver con la composición de costos, no tiene nada que ver, tiene que ver con un problema de absoluto comportamiento, absolutamente comportamental, psicología social. El tipo lo que me dice es no me puedo quedar atrás, ¿sí? Y si el segundo en el esquema, digamos, de distribución de mercado sube el precio por cualquier razón, si yo soy el primero, mi gerente me dice al día siguiente, mañana subo el precio, porque si no sube el precio, mi consumidor considera que no es racional acá, pues, digamos, Carol, que es una maravilla que tengamos economistas y de verdad estamos muy agradecidos por esto. Carol nos podrá explicar que lastimosamente no todas las decisiones económicas son racionales. Tienes unas cosas de comportamiento que además están permeadas por tu idiosincrasia, no funciona igual en todos los países, pero en países como Colombia es cuando ustedes van de rumbo. El sitio está vacío, ese sitio va a ser malo, ¿ya? Pero el sitio está repleto, 3 filas, 8 horas para entrar, ese es el bueno, o sea, donde esté apretujado, ese es donde uno quiere estar. Y así funciona, curiosamente, muchas de las relaciones y muchas de las decisiones que toman los gerentes comerciales.
Entonces, digamos, acá le paso un poquito la palabra a Jorge, porque yo sé que tiene también mucha experiencia como abogado interno, y pues la verdad es que uno creería como abogado externo que las decisiones y la forma como se toman decisiones en los comités directivos son un poco más, unas discusiones más profundas y unas discusiones más académicas y un poco más de economía y todo lo demás, y en realidad no. Hay mucho de psicología, mucho de percepción, mucho de comportamiento y mucho que no es racional. Y es en ese contexto donde los abogados de competencia tenemos la necesidad de entender la realidad nacional para poder ayudar a que realmente haya una cultura de negocios que sea compliance. Gracias, Les. Antes que nada, pues, muchas gracias a la asociación por la invitación. Creo que ya Lesbia agotó todo el tema. Entonces, no mentiras. A ver, yo creo que en Colombia apenas está comenzando y estamos como en una etapa temprana. Por un lado hay algunos aspectos muy positivos en el sentido de que está bien que la comunidad empresarial empiece a preguntarse sobre la necesidad y la conveniencia de tener programas. Ojalá lo hagan es con el ánimo de realizar y desarrollar negocios de manera íntegra, pero Lesbia mencionó un par de cosas que es muy importante y lo vamos a abordar más adelante en el panel, pero cuando hay tanta informalidad o cuando una parte significativa de los negocios y de las industrias que mueven esta economía están regidas por unas empresas que quizás no tienen unos estándares, no digo éticos, pero hay unos estándares de adoptar ciertos procedimientos internos, de invertir, porque es que un programa de cumplimiento vale plata, vale mucha plata, y quizás eso no necesariamente está dentro de las prioridades y no lo vamos a calificar de bueno o malo, pero es una realidad, ¿no? Entonces yo creo que estamos, para responder a la pregunta en Colombia cómo estamos en una etapa muy temprana, estamos en una etapa donde sobre todo las empresas multinacionales han adoptado este tipo de metodologías para disciplinar a sus negocios. Y la pregunta que surge es si está chévere y se ve bien hacia afuera tener un programa, o si efectivamente estamos haciendo que esas empresas que tienen programas de cumplimiento vivan una cultura de integridad. Ahí yo creo que está la gran pregunta. Yo, por mi parte, digamos, en mi experiencia he sido abogado de multinacionales in-house, y pues todas tienen políticas y por supuesto hacen regir las políticas, pero uno también ve la tensión que existe a la hora de hacer efectivas las políticas, y eso afecta, digamos, la efectividad del programa. Este es el que está acusado. Ok, entonces el primer mensaje que surge de esta primera pregunta es que, pues primero, los programas son muy nuevos, apenas estábamos como en el proceso de implementación, y la duda que surge entonces es: ¿realmente tenemos una cultura de cumplimiento en Colombia? ¿Cómo ven ustedes ese tema? Y esta vez quisiera empezar contigo, Jorge. La pregunta es difícil de abordar, porque decir que no tampoco es señalar de que las empresas son faltas de integridad o de ética, pero yo sí creo que estamos apenas, esta es una materia en desarrollo. Yo creo que esto es una materia en desarrollo, pero además creo que es una materia en desarrollo que no está siendo abordada de la mejor manera, porque por un lado se ve como una tendencia, entonces, que las empresas adopten políticas de cumplimiento, y uno somete, pues, implementar una política de cumplimiento es todo un estrés para una compañía. Es primero invertir unos recursos que son significativos, es establecer una estructura al interior de una empresa que haga que la cosa se viva, es someter a todo el negocio a una serie de entrenamientos que ojalá fueran solo competencia, pero
un programa de cumplimiento integral es competencia, datos, consumidor, políticas de mercadeo, temas ambientales, temas de acoso laboral, etcétera, etcétera. Entonces son muchas cosas y no todas las empresas tienen los recursos para hacerlo. Por el otro lado existe el interés de la autoridad de promoverlo y la pregunta es cuál es la mejor manera para promoverlo. Están ahorita en la superintendencia junto con el ICONTEC desarrollando una iniciativa para establecer como unos programas de cumplimiento emitidos por el ICONTEC. Yo la verdad no conozco el alcance, pero ahí la pregunta que surge es, ¿eso se nos va a volver entonces una norma técnica, un reglamento técnico que las empresas van a tener que cumplir? Son obligaciones que se le van a imponer a las empresas de llevar a cabo unas inversiones en recursos y someter unas cosas que pueden distraer. Son temas a evaluar y a responder. Lesbia, por favor, dame esto. Pues miren, digamos que lo que creo es que tener una cultura de cumplimiento necesariamente está permeado por la cultura de cómo se hacen negocios en el país. Y obviamente cuando uno está involucrado en una compañía multinacional, digamos, sí permea la cultura de la multinacional y permea la cultura de la casa matriz, es decir, si hay una cultura de cumplimiento en el país de la casa matriz, permea en todo el mundo. Pero lo que es cierto, tal como lo dice Jorge, es que se hacen negocios en el país y las decisiones de negocios se toman en este país. Y cuando uno dice que el 85% de las compañías en Colombia son familiares, esto es Betty la Fea, pero es literal, o sea, no, de verdad, es Betty la Fea. O sea, las decisiones se toman, empezamos por el gobierno corporativo, o sea, el gobierno corporativo, la forma como eliges el gobierno corporativo es algo que viene en la idiosincrasia colombiana, y es, yo gobierno con mis amigos. No sé si es la persona más preparada o no, pero es la que más confianza me da. Podría ir al mercado a buscar a alguien con más preparación, pero prefiero tener a alguien de mi confianza, ¿sí? Y desde ahí ya partes con unos temas que no es ni bueno ni malo, que posiblemente si tú lo comparas con la forma como se elige un ejecutivo en Holanda, ¿sí? Pues el ejecutivo holandés tiende, así sean empresas familiares, ¿sí? Ellos tienden a que escogen al mejor, así no sea el dueño de la compañía, pero es parte de su cultura, ¿sí? En la nuestra no, entonces arrancamos por ahí. Entonces ya tenemos el primero en gobierno corporativo, que no tienes, digamos, a las personas ni a los directores más capacitados, ni la junta directiva más capacitada. Entonces tienes cosas como miembros de junta directiva principales que estudian en universidades en el exterior y no tienen más de 18 años. Pero tienes programa de cumplimiento, y tienes manual, y tienes entrenamiento, y en el checklist cumples todo, pero al momento de tomar las decisiones, primero que todas esas personas que están en el país no son las personas que en últimas toman la decisión, porque la toma de decisiones en Colombia es absolutamente piramidal, ¿sí? Y lo toma el paterfamilias, nada que hacer. Entonces arrancas por ahí. Entonces el compliance en Colombia se volvió también un tema muy procesal, inclusive hay muchas multinacionales y multinacionales de farma, que para mí es un poco doloroso, son muchos años trabajando en farma y veo multinacionales de farma que además son los líderes en esos temas de compliance, porque es muy complejo el tema y porque además fueron muy buenas diciendo, hey, autoridad, yo me autorregulo, déjame, yo me autorregulo, no me saque la legislación, yo me autorregulo primero, ¿sí? Antes de que me saque la legislación y además me sancionen. Pero inclusive en compañías de farma uno ve, empiezas a mirar los job descriptions y empieza uno compliance, o sea, un analista de compliance. No, es compliance, analista de compliance es la persona que está pendiente de que la máquina se prende y se apaga ese día. Y yo, sí, evidentemente, o sea, hay que cumplir el procedimiento, la máquina se prende 1 hora y se apaga 1 hora. Pero eso no quiere decir que haya en esa actividad una decisión ética que tomar. Y creo que ahí está el punto, digamos, desde mi perspectiva. Y es que en los programas de compliance, 1 de 2, y no es solamente Colombia, es también a nivel mundial, los temas éticos o se dan por sentados o prefiero no discutirlos. Tema ético sin duda es un tema etéreo, es un tema bien complejo, pero finalmente nosotros somos los reyes de las ciencias sociales, tanto los economistas como los abogados, y hemos dejado de lado en nuestros programas de cumplimiento
la discusión ética. ¿Usted qué considera ético? ¿Sí? Es lo primero. ¿Usted considera ético solamente contratar a sus amigos como asesores externos? Puede ser. ¿Por qué? Porque le tengo confianza, porque sé cómo trabaja, le tengo absoluta confianza al trabajo que hace Jorge. Pero los conflictos de interés ya están decantados. Y si hay un conflicto de interés o si algo pasa, es más difícil que tome una acción contra Jorge. Somos muy buenos amigos. Entonces, ese tipo de cosas que son netamente de comportamiento sí afectan los programas de cumplimiento. Y es algo que donde no nos hemos querido meter los abogados, ¿sí? Entonces, pues digamos, a mí me parece que esos temas son temas que tenemos que mirar y que además hay muchos casos, sobre todo internacionales, que te dicen lo mismo pasa en otros países. Puede que los casos sean distintos, o sea, un caso, por ejemplo, como el de Terrenos, que fue el tema de diagnóstico. Pues una persona que básicamente sigue el principio americano. Finge hasta que lo cumples. Finge hasta que lo cumples. Esta persona tenía en su cabeza la idea que con una sola gota de sangre podía hacer el examen diagnóstico que otras compañías hacían con maquinarias enormes. Esta persona tiene la mejor junta directiva que he visto en mi vida, o sea, es de Henry Kissinger para abajo. Henry Kissinger es el presidente de la junta directiva. Pero ¿qué ve uno cuando ve el problema de esta compañía, de Helen, ya puesto en práctica? Ningún miembro de la junta directiva era experto en sistemas. Y esto era se supone una innovación muy fuerte. Ningún miembro de la junta directiva es experto en exámenes diagnósticos. Ningún miembro de la junta directiva es experto en medicina. 3 exsecretarios de Estado de los Estados Unidos, incluyendo a Henry Kissinger. Y ninguno se dio cuenta de lo que estaba pasando al interior de la compañía, porque además, y esto es algo bien curioso, los estudios desde los años 60 en teorías de comportamiento te dicen que cuando tienes en las manos un resultado que lo consideras socialmente valioso, como en este caso, la gente está dispuesta hasta un 65% más en cumplir las reglas éticas, porque es más o menos el fin justifica los medios. Y esto era una cosa muy buena, o sea, con una gota de sangre te hacían todos los exámenes para saber tu estado de salud de manera preventiva. Y la gente que estaba adentro sabía que no era verdad, que no habían llegado. Le mintieron de manera descarada a la FDA. Y esta gente, la verdad, lo que decía es: estoy a punto de, esta es la visita de la FDA, pero estoy segura que la siguiente visita lo vamos a tener. No lo tuvieron nunca. No lo tuvieron nunca. Entonces, nuevamente, o sea, digamos que mi posición después de tantos años es que los temas éticos hay que discutirlos y hay que meterlos a fondo. Ok, muy bien. Ahora, para complejizar un poco más la discusión, quisiera, para introducir la siguiente pregunta, quisiera dar algunos datos y dar un contexto de cómo se desarrollan los negocios en Colombia, ¿cierto? Y en este sentido, lo que tenemos en esta diapositiva de fondo es una radiografía de la informalidad empresarial en Colombia. Y lo que quisiera resaltar antes de hacer la pregunta es que el sector informal en Colombia, empresarial, aporta el 33% del valor agregado, es decir, del Producto Interno Bruto, involucra al 37% de los trabajadores. Y en términos de negocios, el peso de este sector informal es aproximadamente el 60%. Lo otro que hemos establecido desde la economía, además de estas cifras para Colombia, es que hay una correlación negativa entre la informalidad y el crecimiento económico, digamos como el impacto más importante. Pero esto va mucho más allá de solo el crecimiento económico. Esto tiene un efecto en términos de desigualdad, de pobreza, de capacidad del Estado para recaudar impuestos, etc. Entonces, la pregunta, y quiero empezar contigo, Jorge, es: dado que este es nuestro panorama, esta es nuestra economía, la forma en la que se desarrollan los negocios en Colombia, ¿cómo acercar a ese 60% informal hacia los programas de cumplimiento y cómo lograr en realidad tener una cultura generalizada
de cumplimiento. Bueno, pues es un gran desafío y qué lástima que no veo personas de la Superintendencia de Industria y Comercio aquí, porque esto lo que muestra es que la actividad de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre todo pareciera centrarse en ese 40%, ¿no? En ese 40%, entonces ¿qué pasa con un 60% que ejerce presión competitiva? No se nos puede olvidar eso. Ese 60% ejerce presión competitiva, pero en las ruedas de prensa los malos son los empresarios formales, o las multinacionales, o las empresas establecidas. Eso es bueno tenerlo en consideración. Entonces ahí una pregunta que me surge es ¿qué actividades estamos haciendo desde la institucionalidad del Estado para no solo disminuir ese grado de informalidad, sino para llevar estos mensajes de compliance y de políticas de cumplimiento? Porque no sacamos nada acá llenando de programas de cumplimiento a ese 40% si el otro 60% es ajeno a eso, ¿no? Entonces, esa es una realidad que vale la pena analizar, aun cuando no veo funcionarios de la superintendencia, sí veo algunos exfuncionarios de la superintendencia. Y valdría la pena tener presente a ver qué estamos haciendo, por ejemplo, en las plazas de mercado, qué estamos haciendo frente a los pequeños comercios, ¿no? Desde el punto de la institucionalidad. Eso por un lado. Por el otro lado, pues la autoridad de competencia tiene una función que es la promoción de la competencia igualmente, ¿no? Y esa promoción de la competencia yo creo que hay una gran oportunidad, no solamente para llevarla a cabo frente a las empresas formalmente constituidas, sino también frente a todos esos otros comercios que son una realidad y que están muy lejos de estar discutiendo estos temas. Ok, muy bien. Para continuar, y es algo que tú... ok, vale. ¿Quieres? Solamente para seguir, digamos, en el hilo que trae Jorge, porque me parece que esta es una de las cosas más importantes, sobre todo para ver cómo funciona realmente la economía, el mercado, cómo es en la realidad, cómo se hacen negocios en Colombia. También me parece importante tener en cuenta una proyección que tiene no solamente el DANE, sino que también es una proyección que tiene el OCDE sobre cómo están las empresas que se dedican sobre todo a economía digital o a temas disruptivos. Ellos consideran que más del 80% de lo que van a ser nuevos negocios en el mundo son estructuras de compañía familiar. No son multinacionales y no serán la estructura de una multinacional inscrita en bolsa por mucho tiempo. Porque ¿qué tenemos ahí? Tenemos una persona que es un inventor o que tiene una gran idea, empieza a trabajar, ¿sí?, como emprendedor, generalmente solitario, y cuando empieza a crecer esa idea y esa idea tiene digamos una buena acogida, los primeros que hacen es lo que ha pasado con todas las compañías en el mundo. O sea, arranca con su familia, la esposa, trabaja el primo, trabaja el vecino, trabaja el compadre, y nos tomará un buen tiempo a que esas compañías realmente estén inscritas en bolsa y tengan unos gobiernos corporativos medianamente parecidos a lo que es un gobierno corporativo de una gran multinacional con 197.000 empleados en el mundo. Eso es una cosa totalmente diferente. Por muy fuerte y muy poderoso que sea Facebook, sigue siendo una persona que tiene una capacidad de decisión y que toma decisiones de una forma distinta a como toma decisiones Unilever o a como toma decisiones Bayer. Y eso no hay que perderlo de vista, porque nuevamente hay mucha de esa economía que todavía es informal, muchísima, sobre todo en países latinoamericanos. O sea, todos esos temas disruptivos arrancan informalmente y después se empiezan a formalizar, y muchas de esas serán compañías familiares por muchísimos años más. Entonces no podemos hablar de un compliance como el compliance de una gran compañía como Shell en Alemania, que tiene 350 años de ejercicio en el mercado, sino que en realidad nos vemos enfrentados, y perdón otra vez el símil, pero sí, nos vemos enfrentados a Betty la Fea. Entre esas cosas, a una cosa muy importante, y es que los ingresos que tiene esa compañía son el flujo de caja mensual de ese emprendedor. Y los estudios de economía conductual dicen que en la medida en que hay esa presión económica
de que yo devengo de ahí mi flujo de caja mensual, las probabilidades de pasarme cosas éticas son mayores. ¿Por qué? Porque la presión económica es mayor y es mi bolsillo, es el colegio de los niños, ¿sí? Es comprar mercado, es pagar servicios. Entonces las posibilidades de que esas pequeñas compañías empiecen y hayan pequeñas o grandes violaciones de compliance son infinitas, y esa es la economía que tenemos y que vamos a tener por muchos años. Ok, tú introduces un tema que es muy importante y que tiene que ver con el comportamiento de las personas, y en ese sentido la teoría económica a partir de los años 60 genera una nueva línea, digamos, de investigación o de forma de ver todos estos problemas, que se conoce como la teoría económica de incentivos, la cual se desarrolla bajo, primero, el principio de información asimétrica, es decir, no todos los agentes tienen exactamente la misma información ni la misma calidad de información, pero además estos agentes económicos pueden tener motivaciones diferentes. Por lo tanto, deberíamos tener unos mecanismos para incentivar a estas personas y llevarlos al logro de unos objetivos comunes, como es el caso de las empresas. En ese sentido, entonces, resulta muy importante analizar estos programas de cumplimiento dentro de este marco teórico de incentivos. Y lo que tenemos en esta diapositiva un poco es un conjunto. Por allá en el lado verde lo que tenemos son como los factores que incentivan en principio a las empresas a aplicar un programa de cumplimiento, que tiene que ver básicamente con identificar las violaciones o las posibles violaciones y evitar una sanción, evitar esos daños reputacionales derivados de esta sanción. Pero no solo está la parte positiva del asunto, sino que hay también un conjunto de incentivos que pueden ir en contra de los programas. Y tiene que ver, por ejemplo, que está por acá en este lado de la diapositiva, con las políticas que muchas compañías implementan en términos de la competencia entre grupos al interior de las empresas para el logro de objetivos. Y esas políticas están reflejadas, por ejemplo, en bonificaciones por el logro de ciertos niveles de ventas, o bueno, cosas de este estilo. También una parte que las empresas no manejan, pero que está ahí, es todo el tema que tú también ya has introducido, y es el tema de la ética y la honestidad, el nivel de ética y honestidad de los empleados. Y después hay unas zonas ahí intermedias, y es que no debería haber tampoco un sobrecumplimiento de las normas, porque eso nos llevaría a perder oportunidades de negocio importantes. Entonces, dado todo este marco, quisiera empezar esta vez contigo, Lesbia. ¿Qué otros elementos que tal vez no estén acá quisieras agregar que pueden ser importantes, y cómo esto puede ayudar a mejorar los programas de cumplimiento en las empresas? Pues bueno, digamos que este para mí ha sido pues uno de los temas que son complejos, porque no nos gusta mucho. O sea, curiosamente, a pesar de que los abogados se supone que además de nuestra formación los temas éticos y filosóficos son fundamentales, en el ejercicio de la profesión tratamos de ser un poco más objetivos y tratar de llevar el derecho a que sea una profesión, digamos, de ciencia fuerte, en vez de tan social y tan ambigua y tan compleja como lo que es. Nosotros somos una ciencia social, y en la medida que somos una ciencia social, el tema del comportamiento es fundamental. Pero entonces, en temas como el cumplimiento, y sobre todo el cumplimiento de los temas de competencia, nosotros damos totalmente por sentado que estamos claros en qué consideramos ética. Entonces, esa discusión base en las compañías tendemos a pasarlo por alto, y ni se diga en las autoridades. O sea, el ponernos de acuerdo qué consideramos que es ético y qué consideramos que no, es algo que damos por eso, que preferimos abolir totalmente. O sea, porque es una discusión difícil, una discusión etérea, tiene mil cosas, puede que no lleguemos a ninguna parte, puede que no estemos de acuerdo, puede que nos metamos en una discusión inmensa. Entonces, sencillamente, los programas de competencia tienden a abolirlo y a decir, ahí le pongo 10 principios de valores corporativos, que como lo veíamos ayer en la presentación, usted ya tiene esos 10 principios de valores puestos en una cartelera, estamos listos. Eso es ética, ¿sí? Entonces, arrancamos que si todos entendieron lo que significa en el fondo esos 10 principios, ¿sí? Tenemos además un problema que
digamos, estos temas de economía conductual son muy interesantes para los temas de compliance, porque además los estudios ya llevan mucho tiempo, no aplicados específicamente a compliance, que es un tema un poco más nuevo, pero los estudios te dicen con claridad desde hace mucho tiempo que hay un gap muy importante entre lo que la gente se considera a sí mismo con su propia eticidad, o sea, se considera ético al momento en que toma las decisiones. Entonces, ¿qué pasa con los programas de compliance? Que están basados mucho en un entrenamiento que es simulado, ¿sí? Entonces los pones a hacer casos, los llevas a no sé qué, y qué pasaría con tu distribuidor, y cómo vas a hacer esto, y les haces un montón de casos por internet, y a veces te reúnes con los gerentes y les pones casos simulados. En esos, las respuestas generalmente de cualquier persona, no solamente de los ejecutivos de una multinacional, de cualquier persona las respuestas son terriblemente elevadas. Las personas en general tenemos una autovisión de nosotros mismos como un ser terriblemente ético, ¿sí? Cuando ya llegamos a la toma de decisión diaria, que es la toma de decisión, brutos, le paso 5.000 pesos a este tipo por debajo para que me compre los 3 chocorramos que necesito en la tienda, porque es que lo que estamos hablando con Jorge, es ahí donde hacemos negocios. Acá no estamos haciendo negocios en un mundo sofisticado, y eso es igual para toda América Latina. O sea, vaya a vender Perú, vaya a vender Ecuador, o sea, lo que estamos vendiendo es en un mundo supremamente informal, y tipo, ¿usted qué me va a regalar hoy? ¿Qué me trajo uno? ¿Sí? Normal. Es lo más normal del mundo, es ahí donde se toman las decisiones de negocios. Y en ese momento de tomar las decisiones de negocios, los estudios nos dicen que si hay un gap entre lo que la gente piensa que es su comportamiento ético a lo que realmente es su comportamiento ético real. Entonces, el reto de los programas de compliance es cómo hacemos para romper ese gap y cómo hacer para que la gente realmente incorpore esa eticidad en su toma de decisiones diarias. Y ahí mi opinión personal es que tanto los abogados como los economistas nos quedamos cortos, y que en temas tan importantes del mercado como el derecho a la competencia necesitamos abrirlo a otras, digamos, a otras profesiones, en particular o a economistas que son expertos en temas de conducta, psicólogos de conducta social y otras profesiones que te dan una idea de cómo está funcionando la conducta en ese país en particular donde estás haciendo negocios. Y eso, digamos, con toda la complejidad que eso tiene, te genera que además los incentivos pueden ser no los adecuados. También hay estudios ya muy, pues digamos, de muchos años, y además no uno sino muchos que lo comprueban, que los programas o los digamos que las situaciones en las cuales el tema de sanción es muy fuerte, el ser humano por naturaleza tiende a rebelarse y a buscar algunos aspectos de libertad. Y eso creo que nos pasó a los compliance officer que empezamos en esta labor hace muchos años. Cuando la labor de compliance officer empezó, era muy estricto y muy sancionatorio. O sea, no éramos asesores de negocios, estábamos para sancionar, casi auditores y controladores. El negocio ya se hizo, yo controlo si usted lo hizo bien o mal, y si lo hizo mal, de malas, compadre, se va. Así de simple, muy fuerte. Entonces, ¿qué generó esa primera como época en los programas de compliance? Que lo que veías era que sí se reducían, digamos, las violaciones de compliance fuertes, ¿sí? Las grandes, o sea, está bien, no me estás sobornando al funcionario público, pero me estás cometiendo permanentes como incumplimientos de compliance que sumaditos empiezan a pesar mucho y además son muy costosos. Y es porque la gente de manera natural tiende a rebelarse. Entonces, ¿cuál es la idea, o por lo menos lo que yo veo que puede ser el futuro de los incentivos? Que los incentivos deberían ser menos sanciones, menos multas, menos cosas, y más esos incentivos que sí son muy etéreos, pero que finalmente, de alguna manera, permiten que la gente realmente saque lo que ellos creen que es su ser ético a la realidad, ¿sí? Que se sientan éticos, que se vean éticos. Para ponérselos en términos prácticos, una de las cosas que a mí más me han funcionado en los programas de compliance es el champion de cumplimiento. Porque usted nombra a ese tipo champion de cumplimiento y quedó de aquí. Porque claro, ya toda la compañía sabe que es el champion de cumplimiento, todo el mundo quiere, o sea, digamos, le pide asesoría de cómo es el tema, se vuelve casi un abogado, ¿sí? Ad hoc, ¿sí? Usted lo monta en el bus
reconocimiento que va más allá de lo económico y va más a su ser. Y funciona. A mí me ha funcionado bastante bien, pero nuevamente, o sea, entiendo que es etéreo, entiendo que es complejo, y como digo, es supremamente extraño que entre abogados tengamos que volver a discutir si nos metemos más en los temas éticos o nos vamos más a los temas más duros y a los temas de simplemente la eticidad. Yo no lo miro porque es tan etéreo que no puedo, más bien me voy a un tema mucho más formal. Bueno, yo con todo el respeto, todo lo que quiero a lesbia, yo sigo, eso es pura correcta. Lo vimos en el slide anterior, ¿no? Dicho, mientras exista 60% de informalidad, ¿cuál es el incentivo? Bueno, el incentivo es que yo tengo que competir con el que se hace al lado y no cumple las normas y no cumple y me está quitando clientela, ¿no? Mejor dicho, por más de que yo me considere un ser ético y eso tengo que cumplir unos resultados, tú lo dijiste muy bien, tengo que pagar las cuentas, tengo que llevar los niños al colegio y no me puedo quedar sin puesto. Entonces, creo que estamos en un contexto demasiado teórico y la realidad es cruda y cruel. Mejor dicho, nuestra economía es altamente informal y altamente desfavorable para pensar en programas de cumplimiento, no porque no se quieran tener, sino porque su aplicación se vuelve prácticamente inexistente, ¿no? Y lo que se va a convertir es en una buena práctica de tener unas políticas redactadas y que la empresa saque un poco de material de mercadeo para uso interno, de que son una empresa íntegra, cuando en realidad es carreta, ¿sí? Yo sí creo que esto tiene más que ver es con la construcción de cultura, y no solo de cultura empresarial, sino cultura en un país, ¿no? Los estándares, no sé si los estándares éticos, pero hablemos de pronto de los estándares de rectitud de una cultura latinoamericana, por ejemplo, a una cultura, no sé, escandinava, pueden ser diferentes, sin señalar si es mejor o peor, pero es una realidad que es una falta de cultura de integridad a la hora de desarrollar negocios, y eso es un gran desafío, no solamente para las empresas, sino también para la institucionalidad del país, para hacerlo efectivo. Porque si seguimos solamente exigiendo este tipo de prácticas a la formalidad, eso se queda en el viento, pues eso va a estar bien como para que salga en una noticia en el periódico contra una empresa reconocida, pero su efecto va a ser nulo. Digamos, una experiencia que me acabo de recordar, que creo que es muy importante, porque estoy totalmente de acuerdo con Jorge que el tema de informalidad hace que el trabajo diario de los abogados sea bien distinto a lo que es el deber ser y de lo que estudiamos y la universidad y bla 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 y los papers y no sé qué. O sea, la forma como se hace negocio en Colombia es complejo, y no solamente en Colombia, como se hace negocio en Guatemala, inclusive en Alemania, en Suiza, pues ahí lo ven y lo discutíamos con Jorge, pues está el caso de Volkswagen, donde modificas el informe con una buena intención. Ellos también decían lo mismo que lo que les decía de los exámenes de diagnóstico, estamos a punto de, nos falta muy poquito para llegar a que efectivamente el diésel no sea tan contaminante, y además después se justifica y me dicen Estados Unidos tiene una norma demasiado elevada, deberían adaptar la norma europea. Lo pasó lo mismo con Nissan y con Renault, es exactamente igual. Y digamos que lo que quería, traer, porque se me acaba de tener como un flashback ahí de una reunión alguna vez con la Embajada de Holanda, cuando estábamos tratando de crear la Cámara de Comercio colombo-holandesa, que no existía, y esto ya para hablar no de la informalidad, que sin duda es el 60% de la forma como hacemos negocios, sino también de ese 40% formal. Cuando estábamos en este trabajo de cómo hacemos para crear la Cámara de Comercio colombo-holandesa, Holanda curiosamente es el segundo inversor más grande en Colombia. Lo que pasa es que culturalmente a los holandeses no les gusta cacarear lo que hacen, pero después de Estados Unidos, Holanda tiene mayor inversión extranjera que cualquier otro país, ¿sí? Pero cuando uno trabaja con holandeses, y Jorge y yo que trabajamos en Unilever, a ellos no les gusta que uno lo ponga de presente, ni que se lo diga a un funcionario público para sacar beneficio de eso. Es un tema cultural, netamente cultural.
Y ellos nos decían, cuando trajimos pues, la primera ronda de negociación y miramos a ver cómo estaban los temas de negocios, así como un ProColombia, más o menos, una ronda grande, la ronda fue bastante mala en resultados. Y le preguntábamos a los, digamos, a los empresarios holandeses que por qué no habíamos sido capaces de cerrar negocios. La ronda había sido muy mala. Nos dice, mire, es que culturalmente en Holanda nosotros consideramos que un buen negocio es un negocio que a los 7 años llega a punto de equilibrio. 7 años de construcción para llegar a punto de equilibrio, no estoy diciendo para ganancia, a punto de equilibrio. Y toda la gente que vino acá espera que yo le dé utilidades en un año. No tenemos cultura de hacer negocios a largo plazo, ¿sí? Y entonces ahí uno ve que hay una construcción cultural que es muy diferente, y hacer negocios en Holanda, cuando una persona tiene esa capacidad de sacrificio de decir que voy a empezar un negocio nuevo y en 7 años no tengo utilidades, es un tema de comportamiento muy distinto a lastimosamente lo que ha sido la economía colombiana, sobre todo lastimosamente por el tema del narcotráfico, donde es de beneficio rápido. Si no tengo utilidades en un año, el negocio es malo, ¿sí? Entonces son dos formas de hacer negocios totalmente diferentes que te exigen que tus programas de compliance sean totalmente diferentes, inclusive en el 40% formal, porque obviamente esa ronda de negocios pues no llegó gente informal, llegaron empresarios formales, pero que en su mentalidad y en su idiosincrasia, y que no es ni ético ni no ético, o sea, es así. A ellos les parece y es parte de su comportamiento decir que un negocio que no tenga utilidades en menos, o sea, más de 2 años para recibir utilidades en negocio es malo, y eso es parte de nuestra cultura empresarial. Ok, el otro tema para seguir con este análisis desde el punto de vista de incentivos tiene que ver con los estímulos y las sanciones que se pueden implementar al interior de las compañías en un programa de compliance. Entonces, lo tradicional en estos programas es tener, digamos, un conjunto de elementos como son la auditoría, el monitoreo, tener un conjunto de abogados que guíen los comportamientos o las decisiones de las personas involucradas en la empresa, y además todo el componente de formación. Pero la pregunta es, ¿será que eso es suficiente? ¿Será que tal vez deberíamos, en pro tal vez de tratar de generar esa cultura, tocarle el bolsillo a los empleados y atar su sueldo o una parte de su salario al cumplimiento de estas normas? Ayer en la presentación de la mañana nos exponían que esa era una práctica que ellos estaban usando, ¿cierto? Esa 40% variable del salario, entonces lo ataban al cumplimiento efectivo de un conjunto de normas. Desde la academia también se ha propuesto que esto puede ser una herramienta efectiva. Entonces la pregunta es qué tan efectivo o no sería introducir este tipo de cosas en nuestro contexto, que ya sabemos es bien complejo. Yo quisiera aquí recordar, me acuerdo en otro congreso similar a este año, la doctora Carolina Pardo hacía una presentación de compliance y decía, citando a alguien, decía: ¿cree que compliance es caro? Pruebe que no sea tan caro. Y por el otro lado, ayer el doctor Miranda nos hablaba de temas de leniency, y ahí yo quisiera ver qué es más efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, viendo en la literatura, alguien un poco anárquico proponía: olvídese de los programas de compliance, más bien especialícese en detectar oportunidades para aplicar a leniency, porque le iría mejor que si tuviera todo el compliance. ¿Por qué? Porque el primero que llega a aplicar en el caso de leniency podría llegar a tener inmunidad, mientras que aquí uno se ha gastado un pocotón de recursos implementando un programa de compliance que, como dice ahí, hay que hacer auditoría, guía, formación, monitoreo, etcétera, etcétera. Y eso no le va a rebajar el impacto en caso de que llegue tarde un leniency, ¿no? Entonces, no quiero sonar como que no estoy de acuerdo con los programas de compliance, pero creo que la fórmula de mitigar vía programas de compliance violaciones al régimen de competencia se quedó corta.
Yo antes era un gran promotor, digamos, del tema de compliance, he escrito de eso y hemos discutido de eso en distintos foros, pero la realidad, después de haber vivido desde adentro en las empresas y de ver la realidad que acabamos de mostrar de cómo se hacen negocios en Colombia, creo que no es suficiente, ¿no? Y nos va a tocar ser mucho más ingeniosos y las empresas van a tener que pensar en otras fórmulas. Ahora, me preocupa la tendencia de las autoridades encaminadas a imponer programas de compliance al interior de las empresas. De hecho, eso lo estamos empezando a vivir aquí en Colombia y de hecho en algunos casos son recomendaciones que se hacen a nivel más internacional. Yo soy escéptico. Digamos que yo comparto el escepticismo de Jorge y digamos que más allá de si lo llamamos compliance o no lo llamamos compliance, lo que sí creo es que la sostenibilidad en el tiempo de los negocios es fundamental, ¿sí? Y no importa, digamos, qué tan complicado sea cuando por un tema de compliance se daña un negocio, de la magnitud de la fusión que había o digamos no, de la integración que había entre Nissan y Renault, por un tema de compliance uno pues, dañó la sostenibilidad del negocio por mucho tiempo. Y creo que además los compliance officers deben volver a ser asesores de negocio y asesores de negocio a largo plazo. En temas de incentivos yo soy muy escéptica en que el tema de las multas funcione. Realmente no. O sea, realmente no quería, de hecho en las grandes multinacionales, y además más que por si la multa es alta, la multa es bajita, es que en 20 años de estar en comités directivos con gerentes de todas las áreas, los comerciales, los de logística, los de no sé qué, a mí nunca un gerente me ha preguntado, oye, ¿cuánto es la multa para ver si les tienen el más absoluto sin cuidado? O sea, eso es algo que ni se plantea en el tema. Donde sí se plantea es, este negocio nos va a dar por cuánto tiempo, ¿sí? Y en eso cambia la cultura de la compañía. Hay algunas compañías en que dicen, démelo rápido, o sea, yo necesito que haya ganancias de este negocio lo más rápido posible. Pero, digamos, las compañías que tienen, compañías además que son siguen de la familia, o sea, Carvajal, Leo, Afán, porque es que no estamos hablando de una compañía de garaje, estamos hablando que son compañías familiares, con gobiernos corporativos que no siempre, o sea, que en el papel pareciera que lo cumplen todo, pero que al momento de tomar decisiones al interior no están así, pero son grandes, estamos hablando de Tecnoquímicas, estamos hablando de Levapan, estamos hablando de monstruos de compañías, ¿no? Lo que yo sí creo es que una forma que es muy eficiente, que para mí me da muchos resultados, es sostenibilidad del negocio, al punto que ya muchas compañías ni siquiera tienen bonos anuales, porque le dicen, yo necesito tener esta compañía por más de 10 años. Es que la planeación básica son 5 años, 10, 15, 20. Si usted me trae un negocio que me trae unas ganancias inmediatas y además el negocio se me va a acabar en 2 meses, no me sirve. Ahora, nuevamente, no son todas las compañías las que están en este plan, pero me parece que sí es una forma de incentivar un comportamiento que haga que el negocio sea sostenible en el tiempo. Un negocio que no cumpla la normatividad del país es un negocio que está inmerso en un riesgo permanente de ser un desastre económico, ¿sí? Hay compañías que conviven muy bien con ese riesgo, hay compañías que no, y hay otras que son las que uno ve. Tienen además 350 años en el mercado, las compañías japonesas, 280 años en el mercado. Lastimosamente las compañías colombianas, las más grandes, 90 años en el mercado, 80 años en el mercado, y van, digamos, con esa intencionalidad. Inclusive llegamos al punto en que no hay bonos por resultado anual, a diferencia de lo que vimos de Stadmiller. Los bonos se dan a largo plazo. Si el negocio es un negocio rentable por lo menos 3 años, yo le pago el bono. Si no, no. Porque si no, el incentivo, nuevamente estamos hablando del bolsillo, el colegio de los niños, el bono de no sé qué, el incentivo de que usted me traiga rápidamente una ganancia rápida para ganarse un bono muy grande es muy alto. Entonces ya muchas de las compañías, incluyendo las compañías nacionales, que es muy bueno, tienen un esquema de bonos de largo plazo. Si el negocio es bueno durante 3 años, yo te pago el bono. Pero si ese negocio se me cae antes de 3 años, sobre todo porque tienes un problema de compliance, porque llegó la autoridad, porque hay que desmontarlo,
no obtuviste nada. También es una forma de retención de los directores, ¿no? Que no sean golondrinas, digamos, buscando ganancias rápidas en muchas compañías, sino que realmente hagan un trabajo de largo plazo en las compañías. Ok, y para terminar, porque creo que nos estamos robando el tiempo al último panel, una pregunta rápida relacionada con este debate que está abierto a nivel tanto de la academia como de los practicantes, de si los programas de cumplimiento deberían tenerse en cuenta en la graduación de las multas como un elemento de dosificación. Digamos, hay distintos argumentos, tanto jurídicos como económicos, a favor y en contra de esa tesis. Rápidamente yo quisiera saber qué piensan ustedes, si eso en nuestro contexto funcionaría o no, sería una buena idea o no sería una buena idea. Yo creo que toca analizar caso a caso, pero me inclinaría a pensar que no. Igual, en el caso colombiano, digamos, la autoridad de competencia cuando toma decisiones, en algunos casos ha impuesto que se adopte un programa de cumplimiento, y desde hace mucho tiempo. Pero, insisto, creo que debe ser caso a caso. Creo que un programa de cumplimiento a la fuerza pierde todo sentido. Ahora, lo que sí es verdad es que a veces se impone de una manera que puede generar cierto escarmiento para la compañía, pero no es sostenible en el largo plazo, ¿no? Un ejemplo claro, que no fue un programa de cumplimiento, porque fue una medida, digamos, encaminada a fortalecer la ética de una empresa. Ustedes recordarán el caso de Cicatricure, donde la superintendencia le impuso a la empresa pasar la publicidad para una aprobación previa, toda vez que se había demostrado un patrón de comportamiento donde constantemente hacía publicidad engañosa, ¿cierto? Y le impuso una medida muy pesada para la empresa, pero que no fue sostenible en el tiempo. Creo que le generó algo de escarmiento, pero no necesariamente es una garantía para cambiar patrones de comportamiento. Mucho menos para crear cultura. Yo soy un poquito más optimista que Jorge, pero no necesariamente en el sentido que la superintendencia deba reconocer el tema del programa de cumplimiento, porque lo cierto es que si ya tengo una actividad que la superintendencia está investigando es porque el programa de cumplimiento falló. Entonces tenemos por ahí ya una falla importante en el programa de cumplimiento. No obstante eso, sobre todo en compañías grandes, o sea, no estoy hablando solamente de compañías multinacionales, sino de compañías, de verdad, estamos hablando de 193.000 empleados en el mundo, compañías como Carvajal que tienen más de 1.500 empleados en Colombia. O sea, cuando estamos hablando de 1.500 empleados, son 1.500 personas con su propio concepto de lo que es ser ético, tomando decisiones en la calle, haciendo negocios. Y a veces esa decisión del vendedor en la calle no necesariamente es la decisión de la compañía. Hay momentos en que sí, hay momentos en que la directriz de la compañía se nota, desde arriba 10 me vale 5 y en algún momento pagaremos la multa, no importa. Pero hay otros donde la compañía está haciendo el esfuerzo, donde su cultura organizacional la está tratando de cambiar, la está tratando de llevar, y yo creo que más allá de que me den un beneficio ex ante o no, es que sí valoren las investigaciones que se hacen al interior de compliance, que sí se valore el trabajo que se hace al interior y la información que la misma compañía está dando, porque nuevamente, como decía Alfonso ayer, la compañía está dando una información muy importante. La compañía está ahorrando un tiempo de investigación que es importante, y a pesar de que el programa de compliance evidentemente falló porque por algo me están investigando, la colaboración que da la compañía y la información que se obtiene por tener un programa de compliance montado sí debería ser valorado por la autoridad. Entonces me parece, digamos, que estoy ahí un poquito más ambiguo en el tema. Totalmente que la autoridad debería valorarlo, ¿no? Lo que no creo es que se deba siempre premiar al que tiene compliance, porque también es verdad que en la realidad se pueden ver programas de cumplimiento que terminan siendo una simulación al interior de la compañía. Ok, bueno, creo que no me queda más que agradecer a los panelistas por esta discusión sobre este tema. Muchas gracias.